domingo pasado leímos ese texto que está ahí está la cita y ahí está la letra, el texto mismo. Y recordábamos esto, creo que es un texto que la mayoría de nosotros alguna vez hemos escuchado y muchos lo hemos escuchado muchas veces. Un texto que aparece en el primer capítulo de Hechos, versículo 8, recordando lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y Jesús le dijo así: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Amén? ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo montado encima de sus hombros? ¿Amén? Bien. Entonces esta palabra es para nosotros. Para aquellos que sabemos que el Espíritu está con nosotros y quizá algunos se están enterando hoy, muy bien, a partir de hoy también puede recibir al Espíritu Santo en su vida, ser lleno de Él, y esta palabra también es para ustedes, en definitiva es para todos. El Señor nos desafió con este pasaje la semana pasada a movernos, porque este pasaje tiene que ver con moverse, tiene que ver con movilizarse, tiene que ver con salir de un estancamiento, tiene que ver con salir de una comodidad y avanzar hacia un propósito de Dios, hacia una tierra que Él nos prometió, esa tierra que puede ser física o no, quizás simplemente sea un ámbito, sea un nuevo estilo de vida, lo que sea, lo que Dios te prometió, Dios te está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida, muy bien, te podrás mover. Y tendrás que hacerlo, ¿sí? Claro, decíamos el domingo pasado que al diablo no le gusta nada que nosotros nos movilicemos, porque movilizarnos es activar el poder, ¿no? Y él sabe que cuando la iglesia de Jesucristo comienza a activar el poder, él está en el horno. Y no estoy usando una frase hecha, digo en el horno literalmente. El movimiento de la iglesia del Señor activa el poder. Eso es lo que dijimos el domingo pasado, basado en este texto que acabamos de leer. Pero no solamente eso, también leímos el texto que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 29, donde se nos recordaba que por la fe, aquellos que habían sido liberados de Egipto, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y entonces lo que decíamos sobre este pasaje es que Satanás sabe que el poder de nuestra movilización crea caminos donde no había camino ahí en el Mar Rojo. Han intentado darle 1000 explicaciones al tema. Nosotros seguimos creyendo lo que dice la Biblia. El mar se abrió y el pueblo pasó. ¿Amén? Muy bien. No importa lo que diga la novela, ¿sí? El mar se abrió, no, yo no sé, la verdad que no tengo idea porque no la veo. Pero por si las dudas, el mar se abrió y el pueblo pasó. Es decir, cuando nos empezamos a mover, el poder que se activa en nosotros abre caminos donde aparentemente no había ninguno. El diablo lo sabe y lo tenemos que saber nosotros. Tenemos que ponerlo en práctica nosotros. También decíamos sobre este texto de Hebreos 11 que el diablo puede llegar a intentar hacer lo mismo, pero en el intento termina ahogado, ¿sí? Dijimos también el domingo pasado que el poder de la movilización sobre las palabras dadas nos desatan una poderosa intervención angelical. Dicho de otra forma, hay ángeles que son activados cuando empezamos a movernos, ¿sí? Dios le dijo al pueblo en Éxodo 23, yo les envío mi ángel delante de ustedes para que los guarden en el camino, para que los introduzcan en el lugar que les preparé. Así que cuando empezamos a movernos confiando en la palabra de Dios, no es cuestión simplemente de decir, bueno, vamos, dale, activemos un cachito
y entonces el cielo tiene que ponerse a nuestra disposición. No, esto sucede cuando nosotros respondemos a una palabra de Dios, cuando nos levantamos en el nombre de Jesucristo, cuando nos levantamos para hacer su voluntad y para andar según su propósito. Entonces todo el cielo se activa a nuestro favor y ángeles van delante de nosotros como fueron delante del pueblo de Israel. Amén. El enemigo sabe que el poder del movimiento, de la movilización permanente y perseverante le anuncia juicio a él y juicio a todo lo que de él venga, por ejemplo la corrupción. Y entonces hablamos de la historia de Esther el domingo pasado, ¿no? Y cómo había un personaje ahí llamado Amán que quería liquidar a todos los hijos del pueblo de Dios y había preparado inclusive una horca para eso. Esther, junto con su tío Mardoqueo, descubrieron la artimaña. Obviamente Dios se lo reveló y Esther fue agresiva, fue valiente y entró a la presencia del rey, lo cual estaba prohibido. Se jugó la vida, dijo: si muero que muera, pero se movió. Y cuando ella se movió, se activó un poder a favor de ella primero y a favor de todo el pueblo después, porque en definitiva todos fueron liberados. Y en la horca que fue preparada para ellos, murió Amán, el que la había mandado a hacer. De esta misma forma, en este tiempo, el Espíritu Santo nos está demandando a nosotros agresividad en nuestro movimiento, ¿sí? Ser agresivos. Por supuesto que la palabra en ningún momento nos manda a ser agresivos entre nosotros, pero sí dice acerca de los hijos de Dios que seremos violentos en contra del infierno. Y a todo lo que tenga que ver con el infierno no tenemos que tenerle piedad. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Y tantos pasajes en la Biblia. No vamos en contra de la gente, pero sí vamos en contra de los espíritus que manejan a esa gente. Los que están esclavos por esos espíritus. ¿Me entienden? Esa horca de la que les hablaba yo recién representa una estructura, una forma de hacer las cosas que siempre tuvo que ver con liquidar lo que venía de parte de Dios. Y demasiado tiempo ese sistema, esa estructura logró detener, ahorcar a la iglesia, pero llegó el tiempo de levantarse y empezar a moverse, y cuando lo hagamos podremos descubrir el poder tremendo del Espíritu Santo. ¿Amén? Ay, qué entusiasmo que tienen, es impresionante. Impresionante. ¿A cuánto les entusiasma que el infierno empiece a perder poder? ¿Sí o no? ¿Cuánto necesitan que el infierno pierda poder en su casa, por ejemplo? ¿Y cuál es la respuesta? Amén, no es la respuesta. Cuando enganchan el trencito, los puedo tener así hasta las 10 de la noche, repitiendo lo mismo, ¿no? No, la respuesta es el poder del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Ahora sí pueden decir amén. Ahí está, ¿vieron? Esa es la respuesta. ¿Estás sufriendo algún tipo de situación infernal en tu casa, en tu trabajo, en la calle? Tenés que saber esto, que el poder del Espíritu Santo es lo que lo puede detener. Y estás totalmente habilitado, si tenés a Cristo en tu corazón, para detenerlo con ese poder. Detener al infierno con ese poder. Nuestra consigna es que cuando nos movilicemos, como lo hizo Esther, el cetro del rey se va a extender sobre nosotros. Amén. Yo estoy plenamente convencido que cuando empecemos a movernos, el cetro de Dios se va a activar a nuestro favor. Cuando nosotros comencemos a salir a la calle, a orar por la gente, a ver a los enfermos, a levantarlos, a sanarlos, a predicar de Cristo todo el tiempo, salgamos solos, salgamos con los grupos, salgamos en familia, lo que sea, yo estoy seguro, miren, ya casi que lo estoy viendo, veo a Dios parándose en su trono, poniéndose de pie, bajando con nosotros mismos, tendiendo su cetro y tocando a cada uno para que a todos nos vaya bien haciendo eso. ¿Entienden? Se activa el poder cuando nos movemos. Esta noche quiero compartirles 3 razones por las cuales nosotros nos movilizamos. ¿Qué pasó ahí? Eso no es lo que tenía que poner. Muy bien. Se perdieron el PowerPoint. Me equivoqué de pendrive, parece. Esta noche quiero compartirles 3 razones por las cuales tenemos que movilizarnos. Me parece que se equivocaron en el escritorio, ahora que estoy pensando. Los chicos del cañón, ¿dónde andan? Fíjense. Porque habíamos descargado el
PowerPoint adecuado hoy. Si está, me hace enseña. Y si no, yo sigo. Razones por las cuales tenemos que movilizarnos. En primer lugar, anoten mientras tanto, nos movilizamos por una palabra. Nos movilizamos por causa de una palabra. En la antigüedad, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos las historias bíblicas, vemos que cada personaje de la Biblia, todos, se movieron a causa de una palabra. A todos Dios les habló en algún momento y entonces comenzaron a responder. Por ejemplo, Abraham. Abraham respondió a un pedido que Dios le hizo, a una demanda de movilización. Tenemos los textos pegados por todos lados, ¿no? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, no está, listo, no hay problema. Génesis 12, del 1 al 3, nos muestra que Dios lo llamó a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, y él lo hizo. Hizo eso en respuesta a una palabra, ¿sí? Y el moverse por una demanda de Dios lo llevó a cortar con una cultura de maldición familiar que había sobre él. Él había entrado en un tiempo de sequedad, de parquedad, ¿sí? De pasivismo, porque en realidad el que había recibido el llamado primeramente fue su papá. Pero su papá se quedó en un lugar de camino a la tierra prometida, se quedó ahí. Y ahí se quedó y se estancó y aparentemente a Abraham le estaba empezando a pegar el mismo bicho. Entonces Dios lo llamó y él decidió avanzar y ese día cortó con una cultura de maldición familiar y se transformó en una persona que bendecía a todas las familias de la tierra, según la palabra que Dios le había dado. Moisés fue otro que se movilizó en respuesta a una palabra. Dios lo llamó del desierto y lo movilizó para que librara a Israel de 400 años de esclavitud. Y al moverse Moisés le permitió volver a Egipto, una tierra de la cual se fue huyendo, pero no solamente volver, ser protagonista, sino aún salir con todo el pueblo detrás de él, dándole libertad. Esther, dijimos, se movilizó porque Dios le habló. Dios le mostró la aflicción que había sobre el pueblo, le dio la estrategia y Esther pudo defender a su pueblo. Lo hizo cuando se movilizó y lo hizo por una palabra. Josué, el sucesor de Moisés, se movilizó a entrar en guerra por la tierra de su promesa a causa de una palabra. Dios le dijo que avancen, que se metan en la tierra que ya le había prometido hacía tantos años. De hecho, le dijo, dejen su lloro de lástima por la partida de Moisés y alístense para la guerra. Y ellos ese día dejaron de llorar, se prepararon para guerrear y entraron en la tierra. José, el esposo de María, recibió una palabra de parte de Dios y empezó a preocuparse por el niño que había tenido María. Ustedes saben la historia, eso no lo voy a repetir. Pero José entendió que el niño que él estaba vacunando encapsulaba al Cristo, al Salvador del mundo. Entonces Dios le habló y le dijo, tenés que sacar a ese niño de acá y llévatelo lejos porque lo quieren matar. Y obedeció, se movió porque sabía que tenía al Salvador del mundo en sus brazos. O sea, Dios siempre habla, Dios siempre suelta una palabra. Ninguno de los personajes de la Biblia se movió por inspiración propia o por motivación propia. Lo hizo porque Dios lo llamó primero. Dios lo llamó, se movió y tuvo éxito, tuvo victoria. Lo normal entonces de la gente de Dios es que frente a una palabra dada haya una respuesta. Lo normal dentro del pueblo de Dios es que cuando Dios hable, el pueblo responda con una acción concreta. Dios le dijo a Abraham, cortá con tu maldición familiar y se fue, respondió. Dios le dijo a Josué, entren en guerra, e inmediatamente se levantó él y entró a hacer correr la voz por todo el campamento. Dice, prepárense porque mañana empezamos a avanzar. Es decir, cuando alguien que dice ser hijo de Dios recibe una palabra de él, inmediatamente se mueve. El problema cuando no nos queremos movilizar es que si no nos movemos nosotros por una revelación de Dios, es el diablo el que nos mueve, pero por opresión. O sea, en definitiva, te terminás moviendo igual. O te moves en respuesta a la palabra de Dios hacia el servicio a Él, o te terminás moviendo hacia un ámbito de opresión, de esclavitud, de tristeza, de amargura.
Y algún día terminás diciendo, no sé cómo llegué acá, alguien me movió a este lugar, estoy encerrado, no sé qué hacer, me quiero morir. O te movés por la palabra de Dios, o te terminás moviendo por la acción del enemigo. También hay ejemplos bíblicos. Sansón fue uno de esos ejemplos. Sansón no quiso movilizarse para hacer juicio sobre los filisteos. Dios le encomendó eso. Sansón fue uno de los jueces que tuvo Israel. Y la tarea de los jueces era liberar al pueblo de sus enemigos, los que tenían al lado, los filisteos. Y Sansón no quiso. Una y otra vez le perdonó la vida. ¿Y qué terminó pasando con Sansón? Como él no se quiso mover por una revelación, lo movió el diablo y terminó siendo un payaso de los filisteos. Era quien le alegraba la vida a los filisteos. Terminaron aprovechando de él. ¿Sí? Otro ejemplo es el de Lot, el sobrino de Abraham. Abraham se movió por una palabra, pero Lot no quiso comprometerse con esa palabra. Lot no quiso comprometerse en servir a Dios con toda su familia. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió con él? El diablo lo terminó llevando a una vida de liviandad, de pecado, vida en la cual terminó perdiendo a toda su familia. Su esposa se convirtió en estatua de sal y sus hijos se perdieron por ahí. O sea, no te moves por la palabra que Dios te da, te termina moviendo el diablo. ¿Alguien está asustado por esto? Me alegro. Espero que se asusten. Porque definitivamente no podemos permitir que el diablo nos mueva hacia una tierra de esclavitud. Y a nosotros como iglesia Dios nos viene hablando de una manera bien clara, bien clara, bien clara. Yo quiero que ustedes tomen nota de algunos textos que yo les voy a decir. Quizás las chicas sean rápidas y puedan escribir. No proyecten los textos, solamente escriban las citas para que puedan tomar nota y se puedan llevar estas citas para leer después en su casa. Pero Dios nos viene hablando. Primeramente, Dios nos habló, nos dio una visión. Y la visión de Dios aparece para nosotros en Éxodo capítulo 3, del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Si alguien quiere saber cuál es la palabra que mueve a la iglesia al camino, esta es. Esta es la visión de la iglesia. Les leo el texto, se lo resumo por lo menos. El Señor le habló a Moisés y le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados del pueblo, ¿no es cierto? Y he visto también cómo los oprimen, así que disponte a partir, voy a enviarte para que saques a mi pueblo. Esta es la palabra que tenemos como iglesia al camino. Dios dice: dispónganse a partir porque voy a enviarlos a sacar a mi pueblo. Por eso es que decimos siempre que nuestra palabrita clave es la palabra libertad. Todos aquí debieran convertirse en libertadores de alguien, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas tenemos que liberar por lo menos a uno de esta opresión, porque ese es el llamado que pesa sobre esta iglesia, el camino. Así fue como Dios empezó a hablarnos específicamente ya hace varios años atrás. Y cada año fue agregando una palabra. No voy a mencionar todas, pero simplemente déjenme sí mencionarle algunas de las últimas. Por ejemplo, en el 2013 Dios nos dio dos palabras claves para nuestra visión. Y esas dos palabras claves son intimidad y conquista. Y el texto bíblico es Marcos 3:14. Marcos 3:14. En ese texto se nos muestra cómo Jesús llamó a sus discípulos y dice que los llamó para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Intimidad y conquista. Así que en el 2013 comenzamos a trabajar en estar más cerca de Él, pero también a conquistar. Y en el 2013 fue justamente cuando el Señor nos terminó de dar el plan definitivo para funcionar en grupos de crecimiento como hoy estamos funcionando. Todo lo que hoy estamos haciendo como grupos de atención a la gente aquí,
comenzó en el 2013 específicamente. Veníamos haciendo algunas pruebas, ¿no? Algunas prácticas. Dios ya nos había mostrado una forma de trabajar, pero en el 2013 se confirmó. En el 2014, el Señor nos dijo, esfuérzate y llenaré de gloria esta casa. Un texto que está en Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Lean todo el capítulo porque solamente se lo resumí, pero ahí está esta palabra, esfuérzate y llenaré de gloria esta casa. O sea, Dios nos anticipó a principio de año un año de gloria, ¿sí? Un año de gloria. ¿Se acuerdan lo que pasó en el 2014? En el 2014 fue la inundación, ¿sí? Nosotros cuando empezamos el año no sabíamos eso, pero sí nos fuimos enterando y el Señor nos permitió prepararnos antes de la inundación, porque el Señor soltó una palabra sobre nosotros el 13 de marzo del 2014 y la inundación fue el 4 de abril. Dios nos permitió prepararnos para una inundación que venía y aún así estar listos para ayudar a la gente. Tal es así que los hermanos que fueron afectados por el agua fueron contados con los dedos, pero pudimos ayudar a decenas de personas. Fue un año de gloria, Fue un año de gloria. El Señor lo anticipó. Él nos viene hablando. En el 2015, la palabra estuvo en Isaías 28:16. Isaías 28:16. Y el Señor nos dijo a principio de año, el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Y entonces empezó a hablarnos acerca de entrar a su reposo y lo hizo a través de Hebreos 4, que también pueden leer si quieren. Hebreos 4, junto con este texto de Isaías 28. Y entonces entramos en un tiempo de aprender a caminar en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan que en el 2015, a principio de año, estuvimos trabajando durante 12 semanas en los 12 desiertos que atravesó Israel? Y en esas 12 semanas, con un devocional cada día, con un tema específico, con un desierto específico cada semana, el Señor nos fue entrenando, nos fue enseñando a vivir en situaciones de desierto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Muy bien. Y en el 2016, o sea, este año, la palabra fue, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y ahí en Génesis 12, que es el texto que tenemos colgado en la pared todavía, el Señor nunca le dijo a Abraham hacia dónde tenía que ir. Solamente le dijo, sal de tu tierra y en algún momento te voy a mostrar. Y él empezó a moverse. Y en un momento llegó a la tierra prometida. Entonces cuando llegó ahí, Dios le dijo, esta es la tierra. Entonces ahí fue cuando entendimos por qué debíamos aprender a descansar en Él. Eso nos lo había hablado el año anterior. Ven cómo una palabra se engancha con la otra, ¿no? En el 2015 nos dijo que teníamos que aprender a descansar con Él, en Él. Y en el 2016 nos está diciendo, ahora salgan y muévanse. Y si aprendimos en el 2015 cómo descansar en Él, en el 2016 vamos a llegar a alguna tierra prometida. Yo no sé cuál, pero vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te bendeciré y serás bendición, dijo Dios en esta palabra del 2016. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Yo creo que muchos llegaron este año aquí a la iglesia y empezaron a ser bendecidos por ustedes. Por la palabra, por la adoración, por el servicio, por los grupos de crecimiento, por los retiros. Muchos llegaron aquí y empezaron a ser bendecidos. Así que se está cumpliendo esa palabra también. La primera razón entonces por la cual nos movemos es porque tenemos una palabra. Es decir, no nos movemos porque, bueno, hay que alentar un poco a la iglesia, hay que sacarla un poquito a la calle. No. Nos movemos porque Dios dijo que tenemos que movernos. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Lo están entendiendo? ¿Sí? Nos tenemos que mover. No lo dice el pastor, lo dice el Señor. La segunda razón por la cual nos movilizamos es por una comisión que se nos dio. Una gran comisión. ¿Sí? Y allí el texto que pueden anotar es el de Mateo 28, 18 y 19. Dios nos dio una gran comisión.
Cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz y recuperó la autoridad en el cielo y también en la tierra, Él no hizo todo eso para que simplemente nos sintamos bien. Una consecuencia es que nos sentimos bien. Pero en realidad Jesús no bajó al cielo y hizo todo lo que hizo a favor tuyo y mío para que simplemente te sientas bien. Lo que Jesús tenía en mente es enviarte a vos y enviarme a mí a servirle y a extender su reino y a ganar aquellas almas que el diablo se las estuvo llevando. Provocar libertad, como dice la visión, ¿sí? Esa es la intención de Dios, es decir, si alguien simplemente recibió el beneficio de entregarse a Cristo y se quedó acomodado en la silla, bueno, empieza a movilizarse, porque la idea que Dios tiene en mente no es que simplemente te quedes disfrutando de la bendición, sino que salgas a bendecir. ¿Cuántos me entienden? ¿Amén? Nos movemos por una gran comisión. Todo lo que Cristo hizo, Él lo terminó sellando unos días después que ascendió al cielo con su Espíritu Santo, el texto que leímos al principio, ¿sí? Terminó sellándolo con el Espíritu Santo. ¿Por qué nos manda el Espíritu Santo? ¿Por qué nos manda semejante persona? Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya y que venga otro. El que vino es el Espíritu Santo. O sea, nos convenía más que venga el Espíritu a que se quede Él mismo. Por lo tanto, lo que Dios mandó es tremendamente importante para nosotros y vino con poder para vos y para mí. ¿Por qué lo hizo? ¿Otra vez simplemente para que nos sintamos bien? No, lo hizo para que con ese poder salgamos a liberar. Salgamos a responder la necesidad que hay afuera en el mundo. Salgamos a solucionar. Tenemos que ser solucionadores. Siempre le digo eso a los líderes, ¿no? Tráiganme soluciones, no problemas. Ya de esos tengo muchos, ¿sí? Tenemos que llegar a que algún momento esta iglesia se caracterice por traer mucha solución. Y que aprendamos a resolver los problemas en la intimidad con Dios, en el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que caracterizarnos por ser solucionadores. ¿Amén? 3 me prometen que van a ser solucionadores. ¿Y los demás? ¿Van a seguir trayendo problemas? ¿Cuántos quieren algún día dejar de traer problemas y ser solucionadores? ¿Amén? Sí que reconocen que traen problemas. ¿Vieron? Yo les dije. Tenemos que transformarnos en una iglesia que solucione. Se lo vengo diciendo ya hace varias semanas, domingo y miércoles. Si la iglesia no se pone a resolver la situación de la sociedad de hoy, no lo puede hacer nadie, aunque lo quieran hacer. Solo la iglesia tiene el poder necesario para solucionar, es el poder de Dios. Lo tenemos que hacer nosotros. Entonces nos movilizamos a predicar. Nos movilizamos a predicar a las familias, porque creemos que de esas familias Dios está levantando una generación que terminará transformando nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Queremos eso en nuestra tierra, una tierra transformada por el poder de Dios. Entonces, el fin no es una congregación más grande, aunque también está sucediendo, cada vez somos más y gloria a Dios por eso, pero el fin es una nación transformada. El fin es una nación transformada. Decirle que tenés al lado, el fin es una nación transformada. Decirle que tenés al lado, ahora me estoy enterando que vengo acá para transformar Argentina. No importa de dónde vengas, aunque no seas de esta tierra, Dios te trajo acá para que seas parte de los que transforman esta tierra. Amén. Lo que comenzó en Hechos capítulo 1, cuando Jesús lo dijo, Hechos capítulo 2, ahí había 120 personas en un aposento alto esperando que venga el Espíritu Santo, como Jesús se lo dijo, y vino. Y lo que empezó en Hechos capítulo 2, vemos al final de Hechos, por ahí por el capítulo 17, que se termina diciendo que toda esa gente fue llenando las distintas ciudades de aquel mundo conocido en aquel tiempo y trastornándolo. Los mismos religiosos, los líderes sociales, comunitarios, gubernamentales terminaron diciendo, los que trastornan el mundo han llegado hasta aquí también. A mí me encantaría que digan eso de mí. ¿A cuántos les gustaría que digan eso? Estos que trastornan el mundo.
se apoderaron del poder. Amén. Si lo hacemos en el nombre de Jesucristo, yo digo amén. Amén. La tercera razón por la cual nos movilizamos porque somos parte de un reino de poder. Nos movilizamos desde un reino de poder. El reino es poder para avanzar. Anoten este texto, Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. El reino es poder para avanzar. El apóstol Pablo decía, yo no quiero decir que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. No lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, nos movilizamos porque somos parte de un reino que se mueve con poder y este poder es para avanzar. En el nombre de Jesús te digo, si estás estancado, si el pasado te ha secuestrado, esclavizado, atado, lo que sea, en el nombre de Jesús, quiero que te pongas en pie, que cortes esa soga, esa cadena y que digas, yo voy a avanzar, yo voy a avanzar. Tristeza, amargura, rencores, odios, problemas del pasado. Justamente estamos introduciéndote a un reino donde hay poder para avanzar, donde se puede cortar con esa maldición de siempre estar estancado y nunca crecer. ¿A cuántos les interesa este poder? ¿Amén? ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos dicen conmigo, yo voy a avanzar? Amén. El reino es poder para triunfar. El reino es poder para triunfar y lo vemos en Salmo 44:5. Salmo 44:5, anótenlo. Y quizás lo pueden pegar en el muro de su Facebook esta semana. Dice así, miren, escuchen esto que está poderosísimo. Dice, solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. Eso está como para darle un aplauso al Señor, ¿no es cierto? ¡Qué buena su palabra! Excelente palabra, Señor, excelente palabra. La tomamos para nosotros, la tomamos. El reino es poder para triunfar. El reino es poder que te acompañará y te dará fuerzas hasta lo último de tus días. Miren, quizá a ustedes les pasa como me pasa a mí. Ustedes me escuchan a predicar ahora con toda euforia y con todas las ganas. Y ustedes deben decir, qué pila que tiene este pastor. Les aseguro que quisiera tener más. Quisiera tener ahora la fuerza que tenía cuando tenía 20 años. Pero ya pasó más de la mitad de mi vida, contando los 20. Quisiera tener más, pero encuentro palabras del Señor como estas, que son para mí que tengo 50, y que son para el que tiene 60, y el que tiene 70, y el que tiene 80, y el que tiene 90, y el que piense vivir para más allá de los 100. ¿Hay alguno aquí de eso? ¿Sí? ¿Alguien quiere vivir más de 100? Cuando les lea esta palabra, todos van a querer vivir más de 100 años, les aseguro. Miren, escuchen esto, Salmo 71:9. Salmo 71:9 dice así, ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. O sea, no solamente se conformaba con lo que Dios había hecho en su tiempo, sino que él le pedía a Dios ver lo que Dios va a hacer en la nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. ¿Cuántos de ustedes quieren ver lo que Dios va a hacer después de ustedes? Amén. ¿Cuántos quieren quedarse un ratito más por acá? Después de los 100, ¿me acompañan? ¿Cuánto? ¿100, 110, 120? Ánimo, vamos. Decirle que tenés al lado, ánimo, vamos. Que falta mucho, decirle. Entonces, cuando sabemos que el reino es poder, y que pertenecemos a un reino de poder, no podemos vivir atados a los antiguos vicios, a los mismos temores, encadenado a un espíritu de depresión y de enfermedad. El llamado de Dios sobre nosotros fue muy claro. Les leo otro texto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice,
ustedes no son así, de los que se vuelven atrás, de los que se decepcionan, de los que se deprimen. No son así, porque son un pueblo elegido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Son sacerdotes del Rey, son una nación santa, son posesión exclusiva de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Ah, Señor, ¿cuántos son de esa generación? Hombres y mujeres a los que Dios ha llamado. Si Dios te llamó, no te podés quedar quieto. Si Dios te llamó, hay que movilizarse, hay que movilizarse. Y quiero decirte esto último, y voy terminando. Que a mí me encantaría que fuésemos ese tipo de gente como el apóstol Pablo, que terminó descubriendo que cuando atravesamos los peores momentos, los momentos de mayor presión, es cuando más gustamos del poder de Dios. Cuanto más lo disfrutamos. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al apóstol Pablo? Después lo pueden mirar, 2 de Corintios 12, del 8 al 10. 2 de Corintios 12, del 8 al 10. Dios le dijo así a Pablo, le dijo, ¿se acuerdan que Pablo tenía algún problema del cual no sabemos bien qué era, pero que le provocaba mucha angustia? Quizás, pienso yo, por algunos textos, que también le provocaba enojo. Era algo por lo cual sufría, algo en el cuerpo, no sabemos bien qué pudo haber sido. Y él dice, yo por esto le pedí a Dios infinidad de veces. Entonces Dios le habló y le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Mi poder, le dijo Dios, escuchen esto, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cuántos aquí se han sentido débiles alguna vez? ¿O cuántos se están sintiendo débiles ahora, hoy, en este tiempo? ¿Sí? Escucha esto. Porque esto no está ahí solamente para que te enteres lo que Dios le dijo a Pablo. Esto es para vos también. Dios le dijo, mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice el apóstol Pablo, dejó de pedirle a Dios ahí, evidentemente, porque no encontramos más otra referencia, pero él dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. O sea, lo que está diciendo es, ya no tengo problema de hablar de mis debilidades. Aparentemente antes las escondía. Dice, ya no tengo problema de hablar de mis debilidades. Me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra frase para tu Facebook mañana. O, ya pusiste una en el Face, esta ponerla en el Twitter. Cuando soy débil, es cuando soy fuerte. ¿Lo puedes repetir? Cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Mira, estoy pensando ahora que puede ser una explosión evangelística si mañana ponemos en nuestras redes sociales esta frase. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque te van a preguntar. Te van a preguntar, ¿y eso cómo es? Y te van a dar oportunidad para que prediques el evangelio. Algún débil te va a escribir y te va a decir, ¿pero cómo es eso? Porque yo en la debilidad soy más débil. Y vas a tener la oportunidad de explicarle cómo funciona el poder de Dios que hay en tu vida. Cómo funciona este reino de poder al cual queremos meter a todo el mundo. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Yo quiero proponerles esta noche que los últimos meses de este año sean los mejores. Amén. Que sean los mejores. Quiero animarles a que no se paren, a que se levanten, a que se movilicen, que se muevan solos, que se muevan en familia, que se muevan en grupos de crecimiento, pero anunciando el evangelio, yendo a solucionar, respondiendo necesidades, respondiendo a los problemas. Vamos a llenar las ciudades de Neuquén, de Cipolletti, de Plotier, de Centenario, de donde ustedes vengan. Los vamos a llenar
con el evangelio poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos toman el desafío? Vamos a hacerlo. No tengan miedo, lo vamos a ir haciendo juntos. Nos vamos a capacitar para eso. El Señor estará a nuestro lado. Acuérdense lo que pasó en la historia de Esther. Nos movilizamos y el cetro de Dios se activa a nuestro favor. No tengan temor, no tengan temor. Vamos hacia adelante. Todo futuro siempre da un poquito de cosita, ¿no? El riesgo, el factor riesgo está siempre presente, pero no tengamos miedo. Vamos a avanzarnos y vamos a avanzar y vamos a llenar todo del poder de Dios, del poder de Dios. Así que recordemos, nos movemos por una palabra. Dios ya nos habló. No sigan esperando más palabras para moverse. Dios ya te habló. Segundo, nos movemos porque hay una comisión sobre nuestra cabeza. Dios nos encomendó predicar su evangelio. Y tercero, nos movemos porque hay un reino de poder que nos respalda. Amén. Y lo primero que vamos a hacer, nos vamos a movilizar orando. El domingo pasado comenzamos con una serie de motivos de oración. ¿Sí? Como les dije el domingo pasado, a las 8:30 hoy también se activó la palabra para esta semana. Ya en el Facebook lo tienen ahí. Vi que algunos enseguida cuando salieron de la reunión empezaron a copiar la imagen y la distribuyeron bárbaro. Vamos a volver a hacerlo y más todavía. ¿Sí? Ya está el segundo motivo de oración allí puesto en el Facebook para que oremos durante toda esta semana con este segundo motivo. Y el segundo motivo tiene que ver con esto, que frente a la división y a la polarización nacional, vamos a orar por la paz de Dios sobre nuestra nación. Anoten eso, por favor. Vamos a orar por la paz de Dios sobre nuestra nación. Vamos a orar toda esta semana. El motivo es paz para Argentina, paz para Argentina, paz para Argentina, paz para Argentina. Amén. Y el texto es Salmo 122, del 6 al 9. Salmo 122, del 6 al 9. ¿Qué dice? Dice: pidamos por la paz de Jerusalén, dice este texto. Nosotros vamos a pedir por la paz de Argentina. Pidamos por la paz de Argentina. Que vivan en paz los que te aman. Es una oración a favor de los hijos de Dios, ¿no? Que vivan en paz los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas. Dentro de los límites geográficos de Argentina. Que haya paz. Seguridad en tus fortalezas. O sea, aquello que siempre caracterizó a Argentina, que se transformó o que siempre fue una fortaleza reconocida de Argentina, que haya seguridad. Alguna vez se nos conoció en el mundo como granero del mundo, ¿no? Nuestra fortaleza tiene que ver con la gran riqueza que hay en este país. Bien, entonces lo que estamos orando es para que haya seguridad en esa riqueza, que nadie tenga temor en hacer negocios, que nadie tenga temor de invertir, que nadie tenga temor de sembrar, de criar animales, lo que sea. Que haya seguridad en nuestras fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Deseo que tengas paz. Otra cosa que inclusive podemos hacer en la semana. Empezar a llamar a algunos o con quienes nos cruzamos o mandarles un mensajito y simplemente decirles esto. Deseo que tengas paz. Piensen en lo que puede provocar que agarremos nuestro teléfono mañana por la mañana y a todos nuestros contactos les mandamos un texto como este. Deseo que tengas paz. Que tengas un buen día. ¿Cuántos de sus amigos y familiares recibirán un mensaje así cada día? Yo creo que la minoría. O quizá ninguno. Vamos a hacer esto. Oramos por nuestros amigos para que tengan paz. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Amén. Así que esta semana vamos a orar sobre este texto. ¿Sí? Va a empezar a correr la imagen. Hoy no está aquí en la pantalla, pero va a empezar a correr. Yo sé que en un ratito nomás empieza a correr. Y los líderes del grupo lo mandarán a todos ustedes para que lo puedan tener en sus teléfonos, en sus tablets, en la computadora, donde sea. Imprímanlo. Péguenlo en algún lugar visible de la casa, ¿sí? Y que todo el mundo se entere que hay hermanos que están orando por Argentina. Esta noche lo vamos a hacer igual. Esta noche también vamos a orar, pero vamos a hacerlo diferente. Porque vamos a hacerlo mientras compartimos la cena del Señor. Como cada primer domingo, y no lo hacemos por costumbre, sino que lo hacemos por obediencia, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, así que hoy lo hacemos. Y hoy recordamos especialmente que el Señor murió por nosotros. Pero ahora, con toda esta palabra que solté,
Quiero que cuando vayamos a compartir la cena del Señor sepas, reconozcas, declares que recordás su muerte y su resurrección, no para que simplemente te sientas bien, sino porque Él hizo eso para que vos le sirvas, para que trabajes a favor de su reino, sabiendo de que su reino te respalda y te da poder. Amén.